anunciando las virtudes de aquel que nos llamó, anunciando las virtudes de aquel que nos llamó, llevando el mensaje de reconciliación. Es la gran comisión, es la gran comisión, es la gran comisión, es la gran comisión. Dios es nuestro creador, formador y el que terminará la obra en cada uno de nosotros si nosotros atendemos las ordenanzas de Él y tenemos comunión con Él y con su palabra. Amén. Bendiciones abundantes para ustedes, mis queridos hermanos, en esta hora que estamos recibiendo el mensaje de la bendita y eterna palabra de Dios. Amén. Vamos a orar para que la palabra del Señor llegue hasta lo más profundo de nuestro ser y siga transformando nuestro ser interior para que seamos irreprensibles hijos de Dios. Amén. Vamos a orar. Padre, en el nombre poderoso de Cristo te agradezco, mi Dios, por la oportunidad de predicar tu palabra. Te pido, mi Dios, tu respaldo para que esta palabra obre en el corazón de todos mis hermanos que diligentemente buscan la comunión contigo, buscan la relación con tu palabra. En el nombre poderoso de Cristo te agradezco, mi Dios, por darnos la oportunidad de recibir tu palabra siempre, como esa fuente inagotable de sabiduría, de poder y de autoridad en nuestras vidas. Declarando, mi Dios, que por medio de tu palabra tenemos la verdad que nos hace libres. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, mis amados hermanos, vamos a compartir la bendita palabra de nuestro Dios, declarando que somos necesitados de ella. Hoy vamos a compartir un tema que hemos titulado Creados, Formados y Hechos para la Gloria de Dios. Amén. La vida del hombre que estaba perdida, el Señor la rescata y le da a conocer que es una creación de Dios y que Él lo va a formar y lo va a hacer conforme a la imagen y semejanza. Para eso pasamos un proceso y este proceso lo hacemos con la ayuda del Señor. Pero para que nuestras vidas cada día sean afirmadas, vamos a ir a la luz de la palabra, para que por medio de ella podamos tener la capacitación para que nuestras vidas sean transformadas. Vamos a ir al libro del profeta Isaías, capítulo 43, verso 1 y 2. Y así dice la palabra. Ahora dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel. No temas porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti, dice nuestro Dios. Bien, vamos a declarar que esta palabra nos va a ayudar para entender lo que Dios tiene para nuestras vidas. Aquí está hablando el Señor de una manera bien especial en tres dimensiones, como creador, como formador, amén, y más adelante también se lo voy a mencionar, es el hacedor de todo, ¿verdad? El producto final de la vida suya. Entonces, cuando el Señor habla acá, dice creador tuyo, oh Jacob, es una dimensión para el mencionar la vida de Jacob. Creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel, es otra dimensión. Y entonces en medio de todo esto le está dando una exhortación al pueblo de Dios, le está diciendo a usted también que él como creador y formador y hacedor suyo, le está diciendo que cuando pase por las aguas turbulentas de la vida, Dios estará con usted. Dios, el creador suyo, está con usted. Y si pasare por los ríos, estas aguas de los ríos impetuosos de la vida no le anegarán. Aun cuando pase por el fuego, dice la palabra, no se quemará, ni la llama arderá sobre su vida. Amén. Confíe y cree que en todo esto Dios tiene el control. Por favor, diga usted conmigo, Dios
tiene el control. Aun cuando usted sienta que ya no le quedan fuerzas, crea que su creador, su formador, su hacedor estará con usted en medio de toda adversidad que esté pasando. Amén. Él estará con usted en todo momento. Bien, para que la vida suya y la mía se siga afirmando en las verdades, vamos a reconocer plenamente que Jehová es nuestro creador. No podemos separarnos de ese privilegio, que la vida que usted tiene es porque Dios es su creador. Dios lo creó, Dios lo está formando y Dios lo hará de usted esa obra maravillosa, perfecta. Salmo 100, verso número 3. Vamos a recordar este bello salmo para que podamos entender y comprender que somos creación de Dios. Dice la palabra: reconocer que Jehová es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Entonces aquí la palabra, de una forma bien precisa, bien clara, dice que debemos reconocer que Jehová es Dios, que Él es el Dios creador de los cielos, del universo, creador de toda la vida. Él nos hizo, Él es nuestro creador. Y no nos hicimos nosotros a nosotros mismos, sino que Él es nuestro creador. Somos un pueblo suyo, y ahora también tenemos la dimensión que somos un pueblo adquirido al precio de la sangre del Cordero. Somos ovejas de su prado. Pero entonces que quede bien claro, Dios nos hizo. Amén. Declare usted con su mano levantada y diga: yo confieso que Dios me ha creado. Amén. Dios nos ha creado. Entonces, nuestra vida como creación de Dios, tenemos varias situaciones que tenemos que comprender. Entonces, para ir entendiendo lo que quiero explicar, es que Jacob, Dios lo había creado. Dios había permitido que estuviera en el vientre de su madre, estuviera en el vientre de Rebeca. Amén. Y Dios le da la oportunidad de la vida. Es gemelo juntamente con Esaú. Y entonces tiene la experiencia de pertenecer al linaje de Abraham. Abraham, padre de Isaac, Isaac el padre de Jacob y de Esaú. Y en medio de esta situación, de esa relación de hermandad, hay un conflicto que usted ya sabe, no me voy a detener en esto. Pero lo que quiero hacer énfasis es que Jacob es creación de Dios, es un hijo de Dios. Pero no entendía el propósito de su vida, no entendía el plan que tenía Dios con su abuelo Abraham, con su padre Isaac, y ahora a él le tocaba que desarrollar el plan de Dios. No entendía su propósito y a duras penas estaba creyendo en el Dios de sus padres, pero no era su Dios. Y entonces yo quiero explicarle que usted también es creación de Dios, y muchos en la iglesia están en esa dimensión que estuvo Jacob. Ya estaba con vida Jacob, pero no entendía el plan de Dios. Algunos en las iglesias están están caminando, confiesan que son hijos de Dios, confiesan que son cristianos, pero no han entendido el propósito de su vida, como no lo entendía Jacob. Amén. Estoy hablándole a gente dentro de la iglesia. También le hablo a personas que están fuera de la iglesia, porque tienen la oportunidad de venir y tomar rápidamente el propósito de su vida. A veces hay personas que se han convertido al Señor y han entendido rápidamente el propósito de su vida antes que muchos que están por muchos años en la iglesia. Pero entonces le voy a hablar el privilegio que usted que me está escuchando, que usted que me está siguiendo a través de ese programa, voy a recordarle que cuando decimos que Dios es, que Jehová es Dios y Él es nuestro creador, Él nos hizo, entonces vamos a entender esa dimensión a la cual usted ha entrado por la fe. Primera de Pedro capítulo 1, verso 23, dice la palabra: siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. Note usted la importancia
de discernir la palabra por el Espíritu. Usted y yo somos renacidos, somos engendrados nuevamente, nacemos de nuevo, ¿sí? No por una simiente corruptible, sino de una incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Entonces, ya usted como renacido, ya como siendo impactado por la verdad que pertenece a una simiente incorruptible, pertenece al linaje de Dios, que usted cree que Jehová es Dios y que Dios nos ha dado la vida, que Dios nos hizo, Dios nos crió y no nosotros a nosotros mismos. Entonces tenemos que entender que hay un propósito, que hay algo que para que el Señor nos haya creado, nos haya formado y nos esté haciendo para su gloria. Entonces, hermanos, esta es la parte importante. ¿Cuántos engendrados de nuevo, renacidos de nuevo, no han entendido el propósito de Dios? Entonces quiero recordarle fervientemente, por favor, lo que hemos enseñado en la iglesia, que muchos se quedan con el derecho de ser hijos de Dios, pero no están aprendiendo a vivir como hijos de Dios. Amén. Es muy diferente decir, tengo el derecho de ser hijo de Dios, y a decir, soy hijo de Dios. Si somos hijos de Dios, hermanos, nuestra obediencia tiene que perfeccionarse día a día, y ese es el reto que tenemos delante de Dios. Evangelio de Juan, capítulo 1, verso 12, vamos a ver para reafirmar que somos criados por Dios, que Él es nuestro hacedor. Dice la palabra, Evangelio de Juan, capítulo 1, versos 12 y 13. Pero todos los que le recibieron, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Puse esta versión de las Américas porque me gusta y se lo puse en rojo, que todos los que creyeron, todos los que le recibieron a Cristo, les ha dado el derecho de llegar a ser hijos de Dios, es decir, a los que creen en su nombre, que no nacieron de sangre, ni de la voluntad de la carne, ni de la voluntad del hombre, sino de Dios. Y entonces, por favor, yo quiero que preste atención. Dice la Escritura que usted cuando recibió a Jesús porque creyó en Él, esto le da derecho de llegar a ser hijo. Y entonces, si usted nota la manera gramatical que dice este texto, hay el derecho de llegar a ser hijo. Quiere decir que aquí está hablando de una dimensión diferente. Nace de nuevo, pero tiene el privilegio, la potestad, el derecho de alcanzar una madurez como hijo para entender el propósito y saber cómo está diseñada su vida. Entonces, la Biblia nos habla claramente, no voy a entrar en detalles, tal vez mañana lo abordo para que usted pueda estar afirmado. En la epístola a los Gálatas, Pablo habla de una analogía del niño pequeño que necesita un ayo para ser enseñado, pero vive como esclavo porque siendo heredero de todas las cosas, no puede poseerlas. Y es que verdaderamente muchos que tienen el derecho de ser hijos de Dios viven como que fueran esclavos, porque no conocen los derechos que tienen, no conocen los privilegios, no conocen su heredad. Y ese es el desafío que hoy nos da el Señor a través de la palabra. Por eso cuando dice la Escritura, aquí está hablando de Jacob, dice que creador tuyo, oh Jacob, habla de una dimensión sin propósito, una dimensión sin visión, una dimensión intrascendente. Jacob hacía lo que se le daba la gana, solamente vivía el día a día y vivía conforme a sus propias ideas y no vivía conforme a lo que Dios quería. Pero después el Señor le habla, formador tuyo, oh Israel. Entonces, qué importante es que ahora usted note lo que Dios quiere para su vida. Dice la Escritura, dice la palabra, que usted tiene el derecho de llegar a ser hijo de Dios. Que usted tiene ese derecho no por voluntad de carne ni sangre, amén, ni por voluntad de hombre, sino por la voluntad de Dios, amén. Vamos a hacer una analogía, yo quiero que me preste atención sobre la vida de Jacob. Jacob, para convertirse en Israel, pasó un proceso, amén.
Entonces, usted tiene que pasar un proceso, tiene que dejar de ser Jacob para convertirse en Israel. Amén. Diga usted con su mano levantada, tengo que pasar de la dimensión de Jacob a la dimensión de Israel. Amén. Entonces Génesis capítulo 28, Génesis 28, versos 20 al 21, Jacob en su mente natural, en sus capacidades humanas, solamente pretendía los beneficios del Dios de Abraham y el Dios de Isaac. No pretendía entender los propósitos de Dios. Y entonces dice la palabra, e hizo Jacob voto diciendo, si fuere Dios conmigo y me guardare en este viaje en que voy, y me diere pan para comer y vestido para vestir, y se volviere en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios. Entonces vemos aquí un Jacob que tiene derecho a vivir como el linaje de Abraham, como el linaje de Dios, ser el patriarca que Dios quería que fuera, pero él está condicionando a Dios, su mente natural, su mente terrenal, hace tratos con Dios a su manera, y entonces él está pidiendo condiciones y está diciendo, si fuere Dios conmigo, si me guarda en mi viaje que voy, si me da pan para comer y vestido para vestir, y si volviera en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios. Entonces, si usted nota, en esta parte de la palabra que estamos hablando, aquí hay una condicionante de la vida de Jacob, de una manera desafiante, si usted quiere tomarlo así. Él está haciendo un desafío, está condicionando a Dios. Y eso es lo que verdaderamente sucede en la vida de muchas personas hoy en día, que condicionan a Dios. Quieren que Dios atienda sus necesidades conforme a lo que ellos quieren, y de lo contrario, si no está presto Dios para atender, entonces no será Dios, sino será otro Dios que ocupe el lugar de Jehová. Pero Jehová es el único Dios. ¿Sí me estoy explicando? Entonces, queridos hermanos, este proceso de vida de Jacob nos enseña la parte natural de todos nosotros, de ser hombres negociadores. Y entonces dice la palabra en el verso 22, y esta piedra, dice, eso no le va a aparecer en pantalla, y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y de todo lo que me des te daré el diezmo. Entonces aquí hay una situación, y muchas veces hay iglesias que le dicen traiga el diezmo y Dios tiene que cumplirle a usted obligadamente. No, yo quiero explicar esta parte bien importante, porque el diezmo sí es una enseñanza, pero no es para condicionar a Dios, sino que es para el diezmo es una parte de la enseñanza integral para los que han entendido el propósito que Dios tiene para sus vidas. Amén. No sé si me estoy explicando. Entonces, él estaba negociando y como quien dice, yo te voy a dar el diezmo, pues, pero cumplime. Y realmente no tenemos que caer en eso, sino entender el propósito. Y Jacob siguió viviendo su vida a su manera, hasta que tiene una experiencia. Dios en su misericordia se manifiesta para cambiar la mentalidad de Jacob. Y yo quiero decirle que Dios se ha manifestado en estos tiempos para cambiar nuestras vidas, para que entendamos el propósito de nuestras vidas, que ya no vayamos nosotros por el mundo sin sentido, sin dirección, haciendo las cosas a nuestra manera, diciendo que somos hijos de Dios, pero haciendo nuestra voluntad, haciendo lo que nosotros queremos, actuando conforme a nuestra propia sabiduría y no aprendiendo a depender de Dios. Nosotros tenemos que buscar la comunión con Dios, tenemos que depender de la dirección de Dios. Bueno, llega el momento en que Jacob tiene una experiencia en donde es mudado de Jacob a Israel. Génesis capítulo 32, versos 26 al 28, y dice la palabra, y dijo, este es su Peniel, este es el encuentro de Jacob con el ángel de Jehová, que
decimos nosotros, enseñamos doctrinalmente que el ángel de Jehová tipifica a Cristo, es Cristo mismo, es Jesucristo, es una cristofanía. Y dijo, déjame, porque raya el alba. Y Jacob le respondió, no te dejaré, si no me bendices. Y el varón le dijo, ¿cuál es tu nombre? Y él respondió, Jacob. Y el varón le dijo, no se dirá más tu nombre, Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Amén, qué interesante esta parte, importantísima. Primeramente, el varón de Jehová, el ángel de Jehová, Cristo, le pregunta, ¿cuál es tu nombre? No que no lo supiera, sino que lo hace exclamar su nombre para que quede claro que ese nombre ya iba a representar su pasado y que el nuevo nombre iba a representar su simiente. Y también quiero decirle que Jacob representa la unilateralidad de Jacob. Él pensaba solamente en sí mismo. Ya Jacob, el mismo Jacob, ¿verdad? Pero siendo Israel, ya debe pensar como nación, debe pensar como una simiente multiplicada. Y esto nos habla entonces de que nuestras vidas, cuando somos convertidos, ya no pensamos egoístamente solamente en nosotros mismos, sino pensamos en la simiente. Por eso yo le hablo a usted como varón, yo le hablo como hombre de Dios. Yo como hombre de Dios miro por mi propio bienestar, por supuesto, porque si yo busco lo que me conviene, lo que me satisface, que es Cristo, entonces eso le enseño yo a mi familia, a mis hijos, a mis nietos, amén. A esa simiente le estoy enseñando por lo que me conviene, porque si me conviene a mí, le va a convenir a ellos. Entonces ya no veo la individualidad, sino veo la colectividad con mi familia. Y Dios me dio el privilegio de estar aquí en estas alturas como pastor de esta misión. Yo veo el privilegio, mi privilegio de mi familia como un privilegio que usted tiene derecho. Entonces ya mi mentalidad ya no es individual, sino mi mentalidad es colectiva. Me veo como una nación, como un remanente que el Señor nos ha dado. Amén. Entonces aquí dice Jacob, yo me llamo Jacob, pero ahora ya no se dirá tu nombre Jacob, sino Israel. Amén. Ahora otra situación bastante conflictiva para la mente natural. Has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Amén. Mire cómo es tan especial el Señor. Has luchado con Dios. Hermano, ha vencido. Y nadie ha vencido. Jacob no venció. Jacob luchó con el ángel, se habla en descripción porque Dios extiende misericordia y a partir de ese momento Jacob empieza a cambiar, no porque él haya vencido, sino porque Dios le dio esa generosidad, manifestó esa generosidad, esa misericordia y le dio una oportunidad. No venció porque le descoyuntó el muslo, por eso desde ese momento él cojeaba, usó bordón para el resto de su vida como un recordatorio que era otro hombre. Y muchas veces esta situación representa que nuestra vida está marcada por algún evento que marca nuestro cambio. Amén. Entonces ya se llamará Israel. Y entonces ya no va a luchar contra sus fuerzas, sino el nombre de Israel significa el que lucha con Dios, no el que lucha en contra de Dios, no el que está luchando con Dios así, él con Dios, sino que ahora representa el que lucha con Dios. Jacob con Dios es Israel. Amén. Diga usted conmigo, Jacob con Dios es Israel, porque el que lucha con Dios. Y entonces lo que Dios quiere, cuando usted deja de ser Jacob, nosotros nos convertimos en Israel, porque Dios será por nosotros el que lucha con Dios. Los retos de la vida van a ser más simples porque usted va a luchar de la mano con Dios, porque la guerra
no es de nosotros, es de Dios. Y si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Amén. Tenemos que creer, tenemos que confiar que nosotros tenemos el derecho de ser hijos, pero el derecho de alcanzar todos los beneficios de hijo va a ser con ayuda de Dios. Tenemos dos paráclitos, tenemos al Espíritu de Cristo y al Espíritu Santo que nos ayudarán a alcanzar esa meta, ese objetivo, Dios con nosotros. Amén. Este es el tiempo que le dé gloria a Dios, hermano. Dejemos de ser individualistas, dejemos de ser solamente negociadores del evangelio, sino aprendamos a depender de Dios, y entonces se nos revelará el propósito como se lo reveló Dios a Israel. El nuevo hombre que estaba con el reto que su simiente iba a ser bendita, y la vida de Jacob estuvo consagrada, la vida de Israel estuvo consagrada. Esa simiente bendita que hoy es el pueblo santo de Dios, es una nación grande, próspera, pero ¿sabe qué? Que ese pueblo ha endurecido su corazón porque no ha reconocido al Mesías. Es un pequeño remanente de judíos que ha reconocido que Jesucristo es el Mesías. Amén. Dele gloria al Señor. Amén. Entonces es bien importante que usted tiene que caminar con la presencia del Señor, convencido de esa relación con el Señor, no con la naturaleza de Jacob, sino la naturaleza de Israel, la naturaleza de que hay un propósito. Dios lo escogió con un propósito, Dios lo tomó de las tinieblas y lo trajo a su luz admirable con un propósito. Amén, amén. Por eso Jacob significa o es figura del hombre viejo. Diga usted conmigo, Jacob es figura del hombre viejo. Amén. Israel es figura del hombre nuevo. Y esto es bien importante que debe estar en su vida, para que usted pueda creer, hermanos, que el que va a entender el propósito, el que va a tener la visión celestial, es el hombre nuevo. El hombre viejo va a querer hacer las cosas terrenales. El hombre nuevo se va a deleitar en hacer las cosas que son del Espíritu. Amén. Entonces, Dios está hablando a todos aquellos que han luchado sin Dios y en contra de Él. Este es el tiempo que luche usted con Dios y sepa que Dios le va a respaldar. Amén. Tenemos que aprender a reconocer ese llamamiento santo. Por eso Dios nos está diciendo, aun cuando vengan estas terribles noticias, estas aguas impetuosas, Dios dice, yo estaré contigo. Hermanos, sin este periodo de reconocer que Jehová es Dios y Él es nuestro creador y Él es nuestro formador, si estamos pasando por aguas impetuosas, estamos recordando otra vez lo que dice Isaías 43, y dice la palabra, amados hermanos, en el verso 1, 2, dice la palabra, aun cuando pasemos por las aguas, no tema, porque Jehová estará con usted. Amén. Si pasa por los ríos conflictivos de la vida, si son cada día más impetuosos, sepa que Dios estará con usted. No le van a negar, Dios estará con usted. Y aun cuando pasara por el terrible fuego de cualquier prueba, no se quemará, la llama no arderá sobre usted. Dios estará con usted. Por favor, este es el tiempo de creer. Hermanos, es un tiempo de desafíos. Yo no sé la voluntad de Dios para su vida, pero lo que sí sé es que Dios estará con usted, como estuvo con Esteban, aquel joven que sabía que a pesar que estaba en peligro de muerte, aun cuando miraba que la muerte era eminente, él confiaba en el Dios que estaba predicando, el Redentor que él enseñaba. Él estaba seguro. Cuando sintió los primeros golpes de las piedras, él sabía en quién estaba confiando. Por eso, mis amados hermanos, nosotros podemos perder esta vida, pero no perderemos la vida eterna. Amén. No perderemos el privilegio de estar con Él. Por eso es bien importante que le demos lugar a la palabra, para que por la palabra estemos nosotros respaldados en todo momento. Amén. Entonces, hermanos, Dios quiere que en este proceso de formación nosotros seamos edificados. Por razones de tiempo vamos a quedarnos hasta acá, para que a partir de mañana veamos que es importante la manera como va a ser formada nuestras vidas. Y la formación de la vida va a depender de su libre albedrío. Utilizar su libre albedrío, para que a través de la revelación de la palabra usted esté siendo formado conforme al propósito, porque su vida tendrá que ser probada en el fuego.
Amén. Y la obra de cada uno va a prevalecer conforme a la edificación que ha sido su templo. Amén. Que Dios nos bendiga a todos, nos ayude y entendamos que estamos acá buscando depender de Dios en la nueva naturaleza, no la vieja naturaleza. Amén. Que Dios nos ayude. Vamos a orar para que este mensaje nos quede grabado en nuestro corazón y podamos entender que nuestro Creador y nuestro Formador estará con nosotros en medio de las aguas, en medio de los ríos, en medio del fuego. Él está cumpliendo su propósito. No negociemos con Dios. Dios es el que ya hizo el mejor negocio con usted, dándole a su Hijo para que por medio de él usted tenga perdón de pecados, salvación y vida eterna. Confiemos en el Dios que se nos ha revelado. Vamos a orar. Padre, en el nombre poderoso de Cristo te doy gracias, bendito Dios, por la palabra eterna que tú nos regalas. Creemos Señor, tú conoces el corazón de cada uno de ellos, los bendecimos en el nombre poderoso de Cristo y declaramos, mi Dios, que son bendecidos y consagrados para la gloria de tu nombre. Amén y amén. Mis amados hermanos, por favor, les animamos, les exhortamos que le den like a la página de Libertador y la compartan. También puede darle clic a la campanita del canal de Libertador y suscríbase. Y sigamos multiplicando la bendición de la palabra del Señor. Amén. Que Dios me los bendiga abundantemente. Un abrazo fraternal. Les amamos en el amor de Cristo. Hasta luego. Anunciando las virtudes de aquel que nos llamó. Anunciando las virtudes de aquel que nos llamó. Llevando el mensaje de reconciliación. Es la gran comisión. Es la gran